Hola chicos, en este video les voy a mostrar un poco del proceso de calibración y extracción. También les voy a mostrar un poco sobre cómo utilizar la herramienta de astrometry.net. Y finalmente vamos a ver un poco un adelanto de lo que van a tener que hacer en la tarea de la actividad práctica. ¿Ya? Bueno, partimos con el proceso de calibración. Nosotros en astronomía usamos generalmente una cámara que se llama de tipo CCD, que es un tipo de cámara que tiene una respuesta lineal frente a la luz. Esto significa que existe una proporcionalidad entre la cantidad de luz que recibe y el número de cuentas que es leído por la cámara. Cuando nosotros observamos con una cámara de tipo CCD, estamos observando tres tipos de luz, tres componentes de la luz. La primera es la luz que viene del cielo nocturno, que va a ser la componente que nos sirve. Esta componente puede ser, por ejemplo, de una galaxia, de una estrella o de un planeta, que va a ser lo que vamos a querer estudiar. Por otro lado, tenemos la radiación de cuerpo negro de la cámara. ¿Ya? Sabemos que todos los cuerpos que tengan temperatura van a estar emitiendo luz y esa luz, lamentablemente, igual va a contribuir en lo que vamos a observar. Nosotros queremos que sea lo menor posible y es por eso que las cámaras CCD se enfrían mediante diferentes mecanismos. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la podamos enfriar mucho, siempre vamos a tener una radiación de cuerpo negro que nos va a contribuir a la imagen que estamos observando. Esta radiación de cuerpo negro se llama corriente dark. Y finalmente tenemos otra componente que es un ruido que está asociado a al proceso de lectura de la imagen. Ya cada vez que el CCD lee la imagen, es decir, eh, hace un barrido para empezar a leer la imagen, como si fuera un CD, por ejemplo, introduce un poco de ruido a la imagen, ¿ya? Y esto pasa independiente de la imagen que sea, siempre vamos a tener el proceso de lectura que va a tener que va a introducir un poco de ruido a la imagen. Entonces, en resumidas cuentas, el proceso de calibración es un proceso que nos va a permitir borrar tanto todas las componentes que no queremos estudiar, ¿ya? Es decir, quedarnos solamente con la luz proveniente del cielo nocturno. En este gráfico de aquí podemos ver las diferentes componentes, ¿ya? Es decir, las diferentes componentes de la luz que es leída por el CCD en función del tiempo de exposición. La componente del cielo nocturno, siempre va a estar presente, ¿cierto? Y va a aumentar según yo aumente la exposición. Es decir, si yo me quedo un minuto, voy a recibir cierta cantidad de luz, pero si yo me quedo 2 minutos, es posible que reciba, por ejemplo, el doble. Por otro lado, tenemos también el ruido del cuerpo negro, que sucede lo mismo, que si yo expongo durante un minuto, cuando exponga 2 minutos, voy a recibir más ruido de tipo dark. Pero el ruido del proceso de lectura se mantiene constante, ¿ya? Porque independientemente de cuánto yo haya expuesto la imagen, de cuánto tiempo, el proceso de lectura va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, esas son las tres componentes que nos llegan del cielo, o sea, que nos llegan al CCD. Entonces aquí existen tres tipos de calibración. La primera calibración se llama bias, que va a ser una imagen que nosotros vamos a tomar con el obturador cerrado y con el menor tiempo de exposición posible. ¿Ya? Esto se realiza para poder estimar el readout noise, es decir, para poder estimar el ruido de lectura. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar esta calibración, lo que nos vamos a querer es pararnos al principio del tiempo de exposición más bajo posible para lograr captar lo que sería el inicio de este gráfico de acá. Por otro lado, tenemos el dark, que va a ser una imagen que también vamos a tomar con el obturador cerrado. Esto es importante notarlo que tanto el bias como el dark se toman con obturador cerrado porque no quiero tomar la componente del cielo, ya no quiero tomar nada del cielo. Por eso yo tengo que ponerle un cobertor, por así decirlo, a la cámara. Bueno, todas las CCD tienen una forma automatizada para hacerlo, que se hace obturador cerrado y se expone. Esto con el fin justamente de poder encontrar el bias y el dark. Entonces, retomando un poco, el dark va a ser una imagen que se va a tomar con el obturador cerrado y con un tiempo de exposición variable.
y que se realiza para estimar el dark current, ya que sería el fondo esta corriente que es producto de la temperatura del CCD. Una buena estrategia que se puede hacer es que cuando nosotros vayamos a tomar un dark, ese dark también va a tener que atravesar el proceso de lectura. Entonces, em, un dark siempre va a incluir un bias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, por ejemplo, si yo sé que voy a sacar una imagen de una galaxia que va a durar, no sé, un minuto, yo puedo tomar un dark de un minuto y ese dark va a incluir eh, tanto la corriente dark como el ruido del proceso de lectura. Entonces, yo puedo en el fondo tomar estos dos y tomarlo como si fuera uno solo. Pero eso es solamente si yo sé cuánto tiempo de exposición voy a utilizar, ¿ya? Si yo voy a estar variando mucho el tiempo de exposición, quizás sea más conveniente hacer estas dos calibraciones por separado. Pero para efectos de, por ejemplo, esta actividad, o en general cuando ya tenemos una observación bien planificada, nosotros sabemos cuánto tiempo de exposición vamos a utilizar, entonces, eh, si vamos a utilizar, no sé, 5 minutos de exposición, vamos a tomar un dark de 5 minutos, que va a incluir tanto dark como bias. Eso sería entonces con el bias y el dark. Y existe una tercera calibración, que es el flat, que no aparece aquí, porque el flat va a depender de cada píxel, ¿ya? Eh, entonces el flat es una imagen que sí se va a tomar con el obturador abierto, es decir, yo sí quiero captar luz y se va a hacer con diferentes filtros, ¿ya? Y el objetivo de esta calibración es poder estimar la sensibilidad de cada píxel frente a la luz, ¿ya? Recordamos que el CCD, es decir, la cámara, va a ser una grilla de píxeles, ¿cierto? Que va a ir recibiendo luz y va a pasar que no todos los píxeles son igual de sensibles a la luz que otros. Entonces yo puedo eh, ir probando con diferentes niveles de luz para ver qué tan sensible va a ser cada uno de los píxeles. Por eso esta calibración se toma o al anochecer o al atardecer, ¿ya? Porque al anochecer, por ejemplo, yo parto con mucha luz, entonces pruebo qué tan sensible va a ser cada píxel a mucha luz. Luego va a ir haciéndose de noche y yo puedo ir probando qué tan sensible va a ser cada píxel a menos cantidad de luz. Y así hasta que ya termina de anochecer. Otra cosa que se puede hacer para tomar esta calibración es apuntar el telescopio a una pantalla blanca y sobre esta pantalla blanca ir proyectando una luz que también sea variable, ¿ya? Lo importante de la calibración es poder ir variando los niveles de luz para estimar qué tan sensible va a ser cada píxel a los diferentes cambios de luz. Y esto se realiza, como repito nuevamente, con diferentes filtros, porque el camino que va a trazar la luz hasta llegar al CCD va a atravesar el espejo del telescopio y va a atravesar también el filtro, por lo que esta calibración también va a dar cuenta de nuestra configuración ya de telescopio. Entonces, partimos ahora con la práctica de cómo se sacan las calibraciones. Ya hablamos un poco de para qué sirven o qué representan. Ahora vamos a ver cómo se sacan. Yo para sacar un dark, como les dije, le había dicho que el bias, es decir, el ruido de lectura, también está incluido dentro de el ruido del cuerpo negro. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar voy a sacar una exposición de 2 minutos, puedo hacer simplemente un dark de 2 minutos que incluya tanto el dark como el bias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, ya, yo dije, ya voy a trabajar con 2 minutos, entonces voy a sacar 20 imágenes oscuras, es decir, con obturador cerrado, con 2 minutos de exposición. 20 imágenes. ¿Por qué 20? Porque yo tengo que elegir un número lo suficientemente grande para poder hacer algo más o menos estadístico, ¿ya? Para saber que siempre va a ser más o menos así. Yo puedo elegir, por ejemplo, 10 y quizá también va a ser bueno, pero la estadística no va a ser lo suficientemente buena. Entonces, ahí hay que poner en la balanza también como cuántas calibraciones quieren sacar versus cuánto tiempo voy a perder haciendo las calibraciones, ¿ya? Em,
Eso, entonces después de que yo tengo las 20 saco el promedio de todas por cada píxel y obtengo como algo que se va a llamar el Master Dark, ya que en el fondo es el promedio de todos los 20 que saqué en una sola imagen, ¿cierto? Entonces en cada uno de estos píxeles yo saqué 20 imágenes y saco el promedio de 20 para cada uno de los píxeles. Y ahí tengo el Dark. Y en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que el dark se mantiene bastante plano, es decir, no hay mucha variación y se mantiene como en 650 para cada píxel. Algunos píxeles aparecen más claros y esto se debe a que esos píxeles tienen más dark o más bias. Simplemente eso. Y luego pasamos con el flat. El flat se hace de una forma más o menos parecida. eh, por cada uno de los píxeles, ¿cierto? Yo saco una mediana, después normalizo para que me quede más o menos cercano a uno. ¿Y qué va a pasar? eh, Algunos píxeles van a ser más sensibles a la luz que otros, y esto va a verse en este número del lado. Entonces, en las zonas que son más oscuras, vamos a tener píxeles que son menos sensibles a la luz, y en las zonas más claras, píxeles más sensibles. Como le había comentado, el flat da cuenta de las imperfecciones físicas o electrónicas que hay en la configuración. Por ejemplo, acá en este es un filtro azul que utilizamos, y aquí está el flat del filtro azul. Entonces, en este filtro nosotros podemos ver las imperfecciones que tiene, ¿cierto? Tiene como unos rasguños. También son visibles después cuando sacamos el flat, ¿cierto? Sigue más o menos el mismo patrón. Entonces, finalmente nosotros podemos borrar un poco de esas rayas, pero lo ideal, obviamente, sería que no existieran y que tuviéramos una imagen un poquito más plana, ¿ya? Pero, a fin de cuentas, para eso se utiliza el flat, ¿ya? Para, en el fondo, como poder sortear este tipo de imperfecciones y poder dejar que todos los píxeles queden como igual de sensibles, por así decirlo. Y lo que les comentaba también, existen píxeles que son más sensibles, que se van a llamar hot pixels, y los que son menos sensibles, que se van a llamar cold pixels. Entonces aquí hay un ejemplo en que yo tomo el píxel 50-50, ¿cierto? Entonces me voy aquí 50-50, está como por ahí, y ese píxel va a ser más oscuro, entonces va a ser un cold pixel. Y lo podemos ver aquí en el gráfico que tenemos que pasa por debajo, ¿cierto?, del promedio. Es decir, es mucho más, menos sensible que el promedio. Y también tengo el píxel 1500 por 1500 que se ubica más o menos por acá, que está más claro, entonces va a ser va a ser un hot pixel. Y aquí se puede ver claramente que es un hot pixel porque está un poquito más alto que el promedio, su reacción a la luz. Entonces, eso sería el flat y vamos a ver cómo se calibra. En el fondo, la imagen calibrada va a ser la imagen original, le resto el dark y lo divido por el flat. Eso para cada píxel, para cada uno de los píxeles. Entonces yo tomo píxel 1,1, imagen 1,1, dark 1,1, flat 1,1. Y así voy haciéndolo para cada uno de los píxeles. Con el 1,1, con el 1,2, con el 2,1 y así. Esto se realiza de forma, o sea, obviamente no se realiza a mano, sino que existen programas para hacerlo. También se puede utilizar software un poquito más especializado. En este caso yo lo realicé todo con Python y para efectos de la actividad práctica no es necesario que ustedes realicen la calibración. Em, yo voy a subir a el Google Drive la imagen original y la imagen ya calibrada. Ya lo importante es que ustedes sepan o entiendan el proceso de calibración, cómo funciona, qué es el dark, qué es el flat y cuál es el objetivo justamente de realizar la calibración. Ya entonces ustedes no van a tener que hacer la calibración, eso lo voy a hacer yo, y ustedes simplemente van a tener que entender más o menos el proceso que hay por detrás. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De una imagen original, que nosotros podemos ver claramente el patrón, que era como este rasguño que tenía la imagen. Le hacemos las calibraciones y tenemos la imagen ya calibrada, en que se ve mucho menos el patrón, sigue estando presente, pero se ve mucho menos
mucho más acentuado y también se ve un poquito más uniforme las cuentas, ¿cierto? En general. Ese es el objetivo un poco de calibrar la imagen, ¿ya? Es decir, que dejar todos los píxeles igual de sensibles y eliminar el ruido que es producido por el CCD, por su temperatura y por el proceso de lectura, ¿ya? Ahora, con esto terminamos la parte de calibración y les vuelvo a reiterar que no es importante, no, ustedes no tienen que hacer este proceso para la actividad, simplemente tienen que entender cada uno de los, más o menos cada uno de los pasos, qué es un dark, qué es un flat y para qué sirve. Y ahora pasamos a una segunda parte que va a ser el proceso de las coordenadas. ¿Ya? Las coordenadas, ¿cierto? Ya habíamos comentado un poco de que en otros cursos, o en este curso, no recuerdo bien, que existen las coordenadas celestes, ¿cierto? La azimutal y las coordenadas ecuatoriales, que son un poco las más comunes, las ecuatoriales. Estas coordenadas nos permiten ubicarnos en el cielo y podemos saber, por ejemplo, que cada objeto tiene su coordenada ecuatorial que incluye ascensión recta y declinación, ¿sí? Entonces, cada objeto tiene su coordenada ecuatorial única. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una imagen, ¿cierto? Que les voy a mostrar enseguida, pero esta imagen está en XY, es decir, está en píxeles. Entonces yo no puedo, yo solamente voy a encontrar el píxel 1,1, el píxel 50,50, el píxel 1500, pero esos píxeles van a ser de la imagen solamente, no van a ser las coordenadas del cielo. Uno se imaginaría que, por ejemplo, si yo dejo el telescopio quieto, después va a coincidir cada uno de los píxeles con cada una de las estrellas, ¿sí? Pero eso no es, en la práctica no es tan así porque siempre existe un pequeño movimiento del telescopio que va a hacer que la imagen uno esté un poquito corrida con la imagen 2. Entonces, si yo busco el píxel en una imagen, no voy a encontrar la misma estrella en la siguiente imagen, ¿ya? Porque existe un pequeño movimiento del telescopio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos poder encuadrar la imagen, es decir, poder sortear estos pequeños movimientos del telescopio para poder hacer que las dos imágenes calcen, como si fuera una persona tratando de calcar una imagen, ¿cierto? Que primero tiene que hacer cuadrar la imagen con el papel calco. Vamos a hacer lo mismo y para eso vamos a ayudarnos de las coordenadas celestes. Ya nosotros sabemos que cada una de las estrellas tiene sus propias coordenadas celestes, que son ascensión recta y declinación. Y van a ser las mismas. Para cada una de las estrellas siempre se va a mantener esa misma coordenada de ascensión recta y declinación. Entonces existe un proceso intermedio en que yo voy a traspasar desde XY en píxeles a ascensión recta y declinación. Y para eso existe esta herramienta que se llama astrometry.net. ¿Ya? Entonces ahora me voy a salir de aquí y les voy a mostrar un poquito de lo que sería astrometry.net. Entonces partimos con una imagen cualquiera. La abro con DS9, ¿cierto? Aquí se abrió. Voy a cambiar la escala para que se vean las estrellas. Y aquí ustedes pueden ver que la imagen está en píxeles solamente, ¿cierto? XY. Aquí, por ejemplo, yo estoy en el píxel 1500 con 1400. Y yo no tengo cómo saber en qué parte del cielo estoy, en qué coordenada. No sé cuál es la ascensión recta, no sé cuál es la declinación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar astrometry.net, que es un software que me permite que empiece a probar las diferentes combinaciones y va a encontrar en qué parte del cielo estamos. Entonces, para usar astrometry.net tenemos que ir a esta página de acá, que en el fondo es una página, se hace todo virtual, no hay que descargar nada. Y simplemente seleccionamos archivo, buscamos nuestra imagen y le damos a upload. Y esto lo que va a hacer es crearnos un
una mini página que va a ser como dónde va a calcular cuáles son las coordenadas celestes, ¿ya? Entonces, ahí ya subimos la imagen y ya empieza como a pensar, ¿ya? Como a procesar la imagen. Esto se puede demorar un poquito, a veces se demora como casi 10 minutos, pero hay que tener un poco de paciencia, ¿ya? Entonces lo vamos a esperar, ya. Y aquí ya aparece que ya logró encontrar las coordenadas cuando diga success. Entonces yo le pongo ir a la página de resultados, aquí me muestra las estrellas que identificó para poder hacer el match y aparecen una serie de cosas que igual son bien relevantes. Por ejemplo, el centro de la imagen en coordenadas celeste, es decir, cuáles son las coordenadas del centro de la imagen. Aparece el tamaño de la imagen, es decir, qué tan grande va a ser en grados. En este caso, por ejemplo, la imagen es de 11 arcominutos, 11 arcominutos horizontal y 8 arcominutos en vertical. Entonces, para que se hagan una idea, ustedes tienen un grado, lo dividen en 60 y ahí van a tener un minuto. Nosotros tenemos 11 minutos por 8 minutos. Es decir, tenemos más o menos como, bueno, para hacerse una idea también, la luna creo que tiene medio grado. Entonces aquí estamos viendo un tamaño que es un tercio del tamaño de la luna en el cielo. Eso se refiere con el campo visual. Hay telescopios que tienen campo visual mucho más grande y también hay telescopios que tienen campo visual mucho más pequeño, ya depende de la óptica del telescopio. Pero en este caso, este va a ser nuestro campo visual, que nos permite ver este cúmulo más o menos completo. ¿Qué otra cosa sale? La escala de píxel, es decir, un píxel a cuántos grados equivale. En este caso, un píxel equivale a 0,2 arcos segundos. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos un grado, lo dividimos en 60, tenemos un minuto, y ese minuto lo dividimos en 60 y tenemos un segundo, ¿ya? Entonces, un píxel equivale a 0,2 arcos segundos. ¿Qué otra cosa sale aquí? La orientación de la cámara, ¿sí? Si recuerdan la actividad, también les comenté un poco sobre la orientación y dice, aquí aparece un poco sobre la orientación, ¿ya? Es decir, creo que cuando saqué esta imagen estaba más o menos orientado hacia el norte. Dice que está a 4,8 grados al este desde el norte. Ya es decir, nosotros tenemos el norte acá, me muevo 4 grados hacia el este y estoy para acá. Yo esa vez, cuando saqué esta imagen, recuerdo que traté de poner la cámara lo más derecho posible hacia el norte y por eso me equivoqué en 5 grados, ¿ya? Pero esto va a depender en el fondo de en qué posición se va a poner la cámara en el telescopio. Eso. Entonces, eso es un poco de la información importante que aparece en Astrometry, pero lo más importante es que nos va a entregar una nueva imagen actualizada con las coordenadas, que va a decir newimage.fits. Entonces, yo le hago clic aquí y eso va a empezar a descargar una imagen, ¿ya? También hay veces que se demora bastante. Imagínense que mucha gente utiliza esto, entonces hay veces que los servidores colapsan un poco, pero aquí ya está listo. Se demoró súper poquito en descargar, entonces entramos a la carpeta y la voy a abrir con DS9. Ah, no se pudo abrir, vamos a probar de nuevo. Vamos a probar a abrirla directamente desde DS9. Y la tengo en descargas.
Ya, parece que la imagen se descargó un poco dañada, así que sí, la imagen salió dañada, no la estoy pudiendo abrir, así que piensen que les puede pasar esto y lo que vamos a hacer es descargarla de nuevo. Entonces vamos a newimage.fits, le hago clic y me la va a descargar de nuevo. Ya vamos a ver si ahora funciona. Ya, bueno, ya la pude abrir. Eh, a veces pasa que hay que descargarla varias veces y ya como a la tercera vez ya se puede abrir. Ya. Como les mencioné, de repente un problema con el servidor de Astrometry, que a veces colapsa y no deja descargar la imagen. Y al final pasaba que la imagen no estaba 100% descargada, entonces no la pude abrir. Pero aquí ya la tengo lista, por lo que simplemente voy a eh, Scale, voy a poner la escala Z, y ya aquí aparece la imagen con sus coordenadas, ¿ya? Si nos fijamos en la parte donde dice imagen, arriba, en la parte de aquí del DS9, todavía yo puedo ver en imagen las coordenadas en píxeles, que en este caso son 1458 con 1200, pero también voy a poder ver las coordenadas donde dice FK5, donde va a aparecer la ascensión recta y la declinación. Ya entonces, eh, ya el Astrometry me permitió eh, pasar simplemente de XY a las coordenadas celestes del objeto. Entonces, con esto vamos a poder ver que vamos a poder hacer cuadrar cada una de las observaciones que tenemos. Ahora voy a mostrarles una cosa que se puede hacer también con el DS9, porque en este punto nosotros deberíamos tener las imágenes calibradas y con astrometry, con su astrometría de los tres filtros que estábamos utilizando. ¿Ya? Entonces, vamos a volver acá. eh, Les voy a mostrar una cosa que puede hacer DS9. Les voy a mostrar, abrimos primero DS9, el programa. Bueno, ahora aprovecho para comentarles em, que para la actividad ustedes tampoco van a tener que utilizar Astrometry. Yo les voy a subir la imagen original y también les voy a subir la imagen ya calibrada y con las coordenadas listas. ¿Ya? Entonces no es necesario que ustedes suban su imagen a Astrometry. Si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo y también es una herramienta muy útil. Por ejemplo, si están realizando cualquier tipo de observación, porque no solamente recibe imágenes de CCD, sino que Astrometry también recibe imágenes de cámaras normales y les va a permitir saber en qué parte del cielo están, en qué coordenadas están, y así que es una herramienta bien útil, ¿ya? Pero como les vuelvo a comentar que no es necesario que ustedes la utilicen para la actividad. Ya, entonces aquí la gente sube sus imágenes y Astrometry hace el match y puede encontrar en qué sector del cielo están. Ahora les voy a comentar un poco de algo que sí van a tener que hacer en la actividad, porque yo les comenté que van a tener tres filtros, ¿cierto? Van a tener su imagen en B, su imagen en V y su imagen en R.
Y DS9 me permite a mí eh, abrir las tres al mismo tiempo para hacer una imagen en colores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es ir a Frame, ya, la parte de aquí arriba, Frame, y va a decir New Frame RGB. Le marco clic aquí y creo una imagen RGB. Entonces, con esto yo voy a poder ir cambiando cuál es la imagen que yo quiero modificar, ¿ya? Entonces, vamos a partir con red, porque yo voy a partir abriendo cada una de las imágenes. Entonces, yo voy a partir abriendo la imagen roja. Entonces, marco red aquí y luego me voy a File, Open y voy a buscar eh, la imagen red. En este caso yo le puse M4R. Entonces, la abro y ahí tengo la imagen en roja. Luego voy a la cajita del lado y pongo green y abro nuevamente y abro la imagen en verde. En este caso sería el filtro V y ya abrí la imagen en verde. Y finalmente me voy a la cajita del lado nuevo y voy a marcar blue y abro la imagen V largo. Y ahí tiene su imagen RGB, pero sería bueno cambiar la escala para que se pueda ver de mejor manera. Entonces me quedo aquí en blue, escala, Z escala. Luego me cambio a red para cambiar el color red y selecciono de nuevo escala, Z escala. Y finalmente me voy a red y pongo escala y Z escala. Y ahí ya tiene su imagen 100% a color, que nosotros podemos ver ya que las estrellas que ya calzan las estrellas gracias a la astrometry. Y aquí van a poder ver como la diferencia que les comentaba antes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la imagen azul está corrida un poquito más para arriba y la imagen roja un poquito más para abajo, en comparación con las otras. Entonces, si yo hubiera combinado toda eh, píxel por píxel, sin hacerle caso a las coordenadas, hubiera obtenido una imagen corrida, ¿ya? Entonces, por eso es importante poder hacer un match preciso de nuestras coordenadas. ¿Qué otras cosas podemos ver en la imagen? Podemos notar las diferencias que hay en colores de las diferentes estrellas, ¿ya? Por ejemplo, la estrella de acá abajo es mucho más azul y estas dos, por ejemplo, son súper rojas, ¿sí? Incluso pueden ayudarse de la ventana de zoom que está acá arriba para ver que son mucho más rojas estas dos estrellas en comparación a esta que es más azul. Y por aquí adentro también tenemos algunas estrellas que son bien azules y son bien pequeñitas, por ejemplo esa. Pero en general podríamos decir que son todas más o menos rojas o de un color más o menos uniforme, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se puede abrir o se puede hacer una imagen en colores utilizando el DS9, ¿ya? Tenemos que, bueno, para repasar entonces, nosotros tenemos que irnos a Frame, crear un frame RGB y empezar a abrir cada una de las imágenes. Y la recomendación siempre es cambiar la escala de visualización para poder ver la imagen mucho más, más definida, por así decirlo. Ustedes también pueden guardar esta imagen como una imagen normal, por si la quieren poner de fondo de pantalla o si la quieren utilizar para compartir. Y para eso simplemente tienen que ir a File y tienen que seleccionar aquí, Save Image. Y esto les va a permitir guardar la imagen en PNG, en JPG, que son los formatos más comunes, pero también van a poder guardarlo en este otro tipo de formato. Entonces, si ustedes quieren guardar la imagen, lo pueden hacer aquí, en File, Save Image. Y les va a guardar la imagen a color. Con eso terminamos la parte de la astrometría, de las coordenadas de la imagen. Y les recuerdo que ustedes no van a tener que realizar eh, de subir su imagen a Astrometry, porque eso yo se los voy a entregar también. Es decir, ustedes van a recibir un drive en donde van a tener la imagen original y la imagen calibrada con las coordenadas correctas, ¿ya? Por lo que ustedes no van a tener que realizar nada en astrometry.net. Pero sí es importante que ustedes sepan por qué no se puede hacer
el match directamente píxel por píxel. Por otro lado, también es una herramienta súper útil poder combinar las imágenes y crear una imagen RGB utilizando el DS9, que fue lo que le mostré hace un momento. Entonces, eso sería esta sección dedicada a las coordenadas. Ahora pasamos a la última sección de este video, que va dedicada a la detección y extracción de las fuentes de la imagen. Entonces, nosotros, como habíamos comentado, en el ejemplo que realizamos, tenemos tres imágenes, una para cada filtro, y la idea es empezar a sacar, es decir, a tomar cada una de las estrellas y empezar a calcular su flujo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es, se realiza un algoritmo para sacar cuáles son las estrellas que hay en la imagen, ¿ya? Porque son tantas que no sería imposible hacerlo una por una. Entonces yo voy a definir un algoritmo que me va a permitir ir sacando las estrellas que hay en la imagen, ¿ya? Entonces existe una infinidad de algoritmos para realizar la detección en una imagen, pero uno de los más usados es este, que se llama Sextractor. Y como en términos más formales, el algoritmo se llama componente conectada sobre una cuota, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Lo primero, se calcula un valor para el flujo del fondo. Es decir, si nosotros estamos acá, hay un valor que va a ser el flujo de el fondo, es decir, todo lo que no son estrellas. Luego, vamos recorriendo píxel por píxel y vamos a encontrar los píxeles que están sobre el valor del fondo. ¿Ya? Aquí es donde yo le introduzco uno de los parámetros del algoritmo, es decir, eh, qué tanto tiene que estar arriba del fondo para que sea un píxel que está arriba del fondo, ¿ya? Entonces, eh, yo voy recorriendo píxel por píxel y busco todos los píxeles que estén una cuota más arriba que el fondo. Es decir, por ejemplo, pueden estar 3 veces más grande que el fondo, 4 veces más grande que el fondo, etcétera. Entonces, esa es la primera parte del algoritmo. Ahora, puede ser que haya algún píxel solo, que sea como un píxel muerto, que se dice, que no va a ser una estrella necesariamente, pero sí va a estar arriba del fondo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo busco, solamente me voy a quedar con los píxeles que estén arriba del fondo y estén conectados, ¿ya? Y aquí está el segundo parámetro del algoritmo, que es decir, cuánto va a ser el área mínima en píxeles para que sea una estrella y no sea simplemente un píxel muerto por ahí. Entonces, yo lo que estoy buscando es un montón de píxeles conectados que estén arriba del fondo. Y eso va a ser, se va a decir que es una fuente detectada. Ahora, ojo, que aquí tenemos un ejemplo del satélite TESS, ¿ya? Que seguramente lo han comentado también en alguna clase, que existe este satélite, que es un satélite que está buscando planetas y lo que hace es escanear el cielo completo, ¿ya? Entonces escanea todo el cielo, o escanea una porción bien grande del cielo buscando planetas. ¿Qué es lo que pasa? Que TESS, como busca en un área muy grande, no puede tener tantos píxeles, o sea, tiene muchos píxeles, pero al final cada píxel re- eh, corresponde a una parte muy pequeñita del cielo, ¿ya? Lo que habíamos comentado en la sección anterior, de cuántos píxeles son un grado, en el caso de TESS, un píxel es, es muy grande, ¿ya? Es decir, un píxel representa una, un ángulo en grados mayor que un CCD normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con TESS? Tenemos muy poquitos píxeles, entonces empezamos a buscar los píxeles que estén arriba del fondo y que estén conectados. Por poner un ejemplo, aquí, esta fuente, por ejemplo, de aquí no fue extraída porque quizá no tenía la suficiente cantidad de píxeles sobre el fondo o simplemente no están, no tienen no están tanto sobre el fondo para poder ser extraído. Pero esta de aquí sí es una fuente que fue extraída, que fue detectada y extraída, y que es compuesta por todos estos píxeles. ¿Ya? Entonces, todos estos píxeles están cierta cantidad de veces
mayor al fondo. Y así es como funciona más o menos el algoritmo de extracción, ¿ya? Entonces va recorriendo píxel por píxel, busca los píxeles que estén arriba de una cuota y después busca que estén conectados entre sí para poder hacer una estrella. Y aquí está el ejemplo que les comentaba, en que pudimos, en esta imagen corría el algoritmo y eh, pudimos extraer 346 fuentes. Ya cada uno de los puntos rojos es una fuente extraída. Y a simple vista se ve bastante bien. En el fondo, si lo hiciéramos a mano, por así decirlo, podríamos encontrar muchas menos que 300 fuentes y sería un trabajo bastante arduo. Así que el algoritmo igual nos facilita bastante la vida en el sentido de poder extraer las fuentes de una imagen. Entonces aquí tenemos cada uno de los puntos rojos representa a una fuente, a una estrella, y tenemos un total de 346. Se ve bastante bien a simple vista, pero ojo que el algoritmo no es perfecto. En el caso de aquí, de la imagen de la derecha, por ejemplo, pasa que hay algunas fuentes que no son reconocidas como fuente, y esto puede ser por los dos motivos que les comenté. Puede ser, por un lado, que no tienen la suficiente cantidad de píxeles que conformen la fuente, o que simplemente son muy débiles para alcanzar la cuota que yo le puse para que fuera una fuente. También podemos ver que, por ejemplo, hay estrellas que están más o menos pegadas, igual son reconocidas como fuentes independientes. Por ejemplo, estas dos de acá, que son dos fuentes distintas. Y bueno, así es como se ve un poquito el zoom. Siempre van a haber fuentes, hay que buscar un balance en el fondo para no detectar cualquier cosa como fuente, pero también detectar la suficiente cantidad de fuentes para que sea algo más o menos válido. Y aquí hay un ejemplo también en el lado izquierdo de cómo se ve la fuente detectada ya una vez. Entonces tenemos los píxeles que componen la fuente. Yo le marqué un círculo y un punto que sería el centro de la fuente. Entonces, este centro de la fuente va a tener unas coordenadas en ascensión recta y declinación, y esas coordenadas van a ser para cada uno de los filtros. Ahora, ojo, que puede ser que en algún filtro yo vea una cantidad de estrellas y después cambio de filtro y no se ven las mismas estrellas, ¿sí? Entonces, eso también va a ser importante más adelante. Así es como se ve el perfil radial, que se llama, es decir, un corte sobre una de las estrellas. Es decir, si yo le hago un corte, por así decirlo, como si fuera una torta, veo que hay varios píxeles que están por arriba del fondo. Tenemos el fondo que está como en 2000 por aquí. Vamos a activar acá. El fondo que está en 2000 y tenemos, ¿cierto?, la estrella que se ve como muy parecida a una gaussiana. Y por último, ¿cómo se estima el flujo? ¿Ya? ¿Cómo se estima el flujo de una estrella? ¿Cómo puedo saber cuánto flujo lleva una estrella? Hay diferentes formas, ¿ya? Existen la forma, por ejemplo, de una cosa que se llama PSF, que consiste básicamente en hacer un modelo de, eh, de cómo llega la luz de la estrella, un modelo matemático. También se puede utilizar algo que se llama una apertura, que consiste en hacer un círculo alrededor de la estrella y sumar todo lo que esté dentro de ese círculo. Y existe el método isofotal, ya que es el método que nosotros vamos a utilizar. El método isofotal funciona simplemente sumando el valor de cada uno de los píxeles que conforman la imagen, ¿ya? Es distinto a sumar lo que está dentro del círculo, porque yo tengo que definir el radio del círculo. En cambio, si yo sumo los píxeles que conforman la imagen, que conforman la estrella, perdón, simplemente los sumo, ¿ya? Y no me preocupo si es que la estrella fuera mucho más ovalada, por ejemplo, o si no fuera un círculo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar el método isofotal, que simplemente toma cada uno de los píxeles y suma su valor. Eso sería cómo funciona eh, la detección de fuentes y o sea, la extracción de fuentes y la detección de fuentes. Eh,
para comentarle un poco de la actividad, nuevamente, ustedes no tienen que realizar este proceso porque yo les voy a subir a Excel o sea, yo les voy a subir a Drive, perdón, un Excel con cada una de las fuentes que pudimos extraer y su flujo en cada uno de los filtros. ¿Ya? Entonces, en ese Excel va a ser que ustedes van a tener que trabajar y no van a tener que trabajar extrayendo ni detectando la fuente, que lo realiza un algoritmo que está escrito justamente en Python, a pesar de que igual es libre uso, gratuito. eh, no nos queremos marear un poco con el proceso, ¿ya? Pero sí comentarles que es importante conocer el proceso, entender cuáles son sus fallas, cuáles son sus mejoras que se pueden hacer, eh, y que existen un montón de formas de hacer las cosas, más que, por ejemplo, tomar el flujo isoflotal, por ejemplo. Existen un montón de algoritmos, un montón de métodos en que se puede estimar el flujo, en que se puede detectar una fuente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada uno con su respectiva discusión de sus errores, sus ventajas y desventajas. Entonces, hasta acá llegaría un poco al video de la explicación de el proceso del diagrama HR. Y lo que voy a hacer a continuación es mostrarle un poquito cómo se va a ver el Excel que ustedes van a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, vamos a entrar a este Excel y ustedes van a tener un Excel más o menos así, ¿ya? En que ustedes van a tener eh, unas varias columnas que van a tener las coordenadas de la estrella, ¿cierto? Cada una de estas va a ser una estrella y tenemos ascensión recta y declinación, ¿ya? Entonces, coordenadas de la estrella, estas dos columnas. Por otro lado, tenemos el flujo que va a llegar de cada uno de los filtros para la estrella. Entonces tenemos estrella y su flujo en los diferentes filtros. Estrella y su flujo en diferentes filtros. Y que, ojo que hay estrellas que no están para todos los filtros. Ya, por ejemplo, en esta estrella de acá, pues, tiene flujo en R, pero no fue detectada ni en B ni en V. Y también hay casos, por ejemplo, este de acá, que tenemos en el filtro R, tenemos en el filtro B, pero no tenemos nada en el filtro V. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es un poquito limpiarlo y empezar a sacar las estrellas que no tienen todos los filtros o que tengan solo uno. Entonces, eso se puede hacer. Yo lo que voy a hacer primero, entonces, voy a ordenar esto, voy a pescar todo esto y voy a ordenarlo. Entonces, agarro todo el documento, todas las columnas, y lo voy a ordenar. Ya, esto es simplemente un trabajo de Excel, lo ordenamos y lo voy a ordenar según la columna, eh, la primera columna, la C, que es la columna del flujo en R. ¿Ya? Entonces, lo ordeno ahí y ahí me quedo ordenadito. Ahora, creo que lo más conveniente es ordenarlo según la columna que tenga menos flujo, ya para poder quedarnos con que tenga menos llenos, por así decirlo. Entonces, voy a ordenarlo de nuevo, pero en base al flujo de B larga, ¿ya? Entonces, que sería la columna E. Entonces, ordeno por la columna E y lo de ordenar. Ya, y aquí tenemos todas las fuentes que tienen 3 y después de aquí para abajo ya son todas las que tienen 2 o menos. Entonces, estas ya no me van a servir mucho. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la magnitud, ¿cierto? Porque el diagrama HR salen las estrellas con magnitud. Entonces, yo voy a tomar una estrella cualquiera y la voy a elegirla como estrella de referencia. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la estrella, no sé, la 18 y la voy a marcar así para que sea mi estrella de referencia. Entonces, voy a crear la magnitud en R y aquí tengo que aplicar las fórmulas de Excel. Yo voy a decir que mi estrella de referencia va a tener magnitud 0, ¿ya? Por eso es magnitud
es estrella de referencia porque tiene magnitud cero. Entonces, voy a aplicar la fórmula de la magnitud, que era -2,5 por el logaritmo de el flujo de la estrella, que en este caso sería el flujo en R, dividido en el flujo de mi estrella de referencia, también en R. Sería ahí. Y cierro el paréntesis. Y ahí me queda la magnitud en R para esta estrella. Y luego yo voy a pescar esto y lo voy a tirar hacia abajo, pero antes voy a dejar que no se corra el C18, es decir, que no se corra la estrella de referencia. Entonces, tomo eso y lo aplico para acá. Luego tomo esto de aquí, ¿cierto? Lo copio, lo pego y me paso de nuevo hasta el final. Entonces ustedes lo estiran simplemente y llegamos hasta el final, hasta acá. Y tenemos ahí la magnitud en R. Ahora la magnitud B, en B corta, perdón. Y ojo que aquí ustedes, por ejemplo, pueden usar la misma estrella de referencia. Es decir, yo voy a decir lo mismo, que tiene magnitud cero, y hago lo mismo. Entonces, la fórmula de la magnitud, -2,5 por el logaritmo de el flujo de mi estrella dividido en el flujo de la estrella de referencia. ¿Sí? Y voy a dejar fijo entonces el D18 y lo corro hacia abajo. Ahora me salto la estrella de referencia, ¿cierto? Y me empiezo a correr hacia abajo. Y ahí ustedes van a notar que esta estrella, por ejemplo, no tenía flujo en B, entonces no se puede calcular su magnitud nomás. Y ahí ustedes ya tienen dos filtros. Entonces, si yo quiero hacer un índice de color, por ejemplo, quiero hacer el índice de color R menos B, yo voy a tomar la magnitud en R y le resto la magnitud en B. Y ahí tengo el índice de color, ¿sí? Y con esas tres cosas ya deberían ser capaces de hacer un diagrama HR. ¿Qué les recomiendo yo? Que usted, a pesar de que necesitan solamente dos filtros, háganlo con los tres. Es decir, calculen la magnitud en R, calculen la magnitud en B y calculen la magnitud en B larga. Y después calculen los índices de color. R menos B, B menos B y así. Entonces, así es como pueden calcular los índices de color y las magnitudes. Y con eso ya deberían estar, bueno, con eso les recomiendo también que vayan probando entre las diferentes formas que pueden hacer el diagrama HR. Es decir, pueden tomar la magnitud en R y el índice de colores de R. Pueden tomar las diferentes combinaciones que existan, ¿ya? Entonces, les recomiendo que vayan probando, que realicen todas las columnas y después prueben. Y se quedan con el diagrama que les muestre más información, que ustedes crean que es más valioso, que muestre más información. Y eso, así es como se realiza la actividad. Como les comentaba, todo lo que vimos en este video tiene, eh, en el fondo es para que ustedes puedan entender un poco más el proceso del procesamiento de datos. Y para efectos de la actividad práctica, eh, ustedes van a recibir un Drive, una carpeta de Google Drive, en que van a tener la imagen original, van a tener el- la imagen calibrada con sus coordenadas y van a tener un Excel como el que les mostré recién, con cada una de las estrellas y su flujo en cada uno de los filtros. Y ustedes van a hacer el proceso que les conté recién y van a obtener un resultado que esperamos que sea lo más parecido a este, ¿ya? Es decir, un diagrama HR, ¿cierto? Con una secuencia principal, con algún elemento más que puedan comentar. Entonces, les pido encarecidamente que si tienen alguna duda, algún, algún problema con la actividad, que la comenten por correo o la comenten por el foro para poder resolverla lo más rápido posible. Y eso, espero que
el video haya sido bastante explicativo y bueno, gracias por ver.